Abra a través de la gran señal nacional de Sonorama. Damos la bienvenida. Está con nosotros el ingeniero Fernando González. Él es miembro de la comisión, integrante de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales del Parlamento, de la Asamblea Nacional. Y también se están planteando en este momento una serie de inquietudes, interrogantes, y hasta se habla de una posibilidad de un juicio político al señor ministro de Transporte y Obras Públicas. Yo la verdad es que el nombre no lo sé bien, cómo se cambian a cada rato las nomenclaturas de los ministerios, es difícil. Pero, ¿en qué condiciones piensa usted que se debe establecer un juicio político y en atención a qué circunstancias? Señor legislador, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo, muchas gracias. Qué bueno estar aquí en este medio de comunicación para poder hablar con todo el país. Hemos iniciado hace 4 meses una investigación respecto al tema de la carretera Ambato-Río Blanco especialmente, como una muestra para ver qué es lo que estaba sucediendo en el Ministerio de Obras Públicas. Hágame un favor, para los que no conocemos bien la geografía nacional, es tan extensa. Ambato, Río Blanco, ¿dónde queda exactamente? A ver, Río Blanco es el límite entre la provincia de Tungurahua y la provincia de Bolívar. Ambato, Río Blanco, perfecto, es exactamente hasta el límite con la provincia de Bolívar. Esta carretera... ¿Es la carretera que está en construcción o es otro trazado distinto? No, es la misma que... la carretera que hizo hace algunos años el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Que ha hecho el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Tendrá 30 años, tendrá esa en carretera, este o 25 momento, años. Lo que se pretendía mediante el Plan Relámpago es mejorarla en forma urgente e inmediata. Esta carretera tiene 50 kilómetros de longitud, Gonzalo, un costo de $12 millones. Y pues lo lamentable es de que ha habido una cadena de desidia, de falta de control y de irregularidades. Estas han sido completamente probadas. Yo esta investigación, ¿En qué Gonzalo, rápidamente le indico, he presentado al bloque del país, he presentado al Ministerio de Coordinación de la Política, he presentado al Ministerio de Gobierno, he presentado al Secretario General de Control de la Transparencia, he presentado a la Presidencia de la República para que la revisen y me puedan decir cualquier organismo de estos si es que yo miento. Es un poco el procedimiento que usted ha seguido para explicar lo que usted considera es una cadena de irregularidades, como nos ha dicho. Ahora, ¿cuáles son los problemas que usted encuentra? Luego hemos entregado al CAL, al Consejo de Administración de la Legislatura, al Consejo de Administración de la Legislatura, al presidente de la Asamblea, etcétera. Es decir, todos conocen el tema. Nadie ha dicho Fernando González miente o alguno de los documentos son inadecuados o no son pertinentes. En todo caso, las irregularidades son las siguientes, Gonzalo. El monto de la contratación son de $12 millones. Se entrega un anticipo de casi $6 millones, que es el correspondiente al 50%. ¿Es usual un anticipo de este monto aproximadamente en los contratos? ¿La mitad de...? Es usual, sí. Correcto. Entonces, el primer problema que encontramos es que a la compañía Arévalo Palacios se le adjudica este contrato, $12 millones, es una cantidad importante, significativa. Se le adjudica cuando en las bases de invitación se dice que la compañía oferente deberá obtener por lo menos el 50% de la maquinaria en su propiedad. La maquinaria mínima que propuso el Ministerio de Obras Públicas era 36 máquinas, por lo tanto 18 máquinas debían ser de propiedad de la compañía Arévalo. Y la compañía Arévalo Palacios no propone ni una sola de su propiedad, Gonzalo, ni una sola. Es decir, incumpliría una de las bases del contrato. Claro, totalmente. Y sin embargo le es adjudicado. O sea, está trabajando con máquinas que no le corresponden. No, lo peor es que nunca trabajó. ¿No se iniciaron los trabajos? No, se iniciaron, pero... en todo el plazo contractual, que ya lo vamos a analizar rápidamente, se avanzó solamente al 6%, imagínese usted. Sí. Cuando se entrega el anticipo no estaba nombrado el fiscalizador, es decir, se entregó el anticipo el 30 de octubre del 2008 y el fiscalizador no estuvo nombrado, recién lo nombran 21 días después. 90 días después, Gonzalo, 90 días después de entregado el anticipo en la Dirección Provincial de Tungurahua no conocían oficialmente de la entrega de este. ¿Cómo podían efectuar un control si no conocían ni siquiera oficialmente si se entregó el anticipo? Pero luego de una serie de cadenas de irregularidades, porque a la compañía le imponen acciones judiciales, le incautan la maquinaria. ¿Quién le impone las acciones judiciales? Varias personas que supuestamente son acreedores de la compañía. Por otros asuntos. Por otros temas, pero esta es una causal para terminar el contrato unilateral. O sea, la maquinaria que ellos tenían en su poder estaba incautada. Le incautaron gran parte de la maquinaria, Gonzalo. Se destruyó toda la carretera, se lo hizo antitécnicamente. 50 kilómetros, yo soy ingeniero civil, tengo 28 años de ejercicio profesional,
y por lo tanto algo conozco de este tema, Gonzalo. Debían haberlo hecho de un tramo inicial, de un tramo final, para no causar un daño total a la carretera. La abrieron indiscriminadamente por todo lado y produjeron la pues una obra normalmente se hace de modo paulatino para no interrumpir la circulación, para que la circulación sea lo más expedita posible. A veces hay que hacer ciertos sacrificios, pero no se lo puede hacer todo de una vez, destruyendo todo y sin continuar adelante. Eso es apenas lógico. El plazo contractual terminó el 30 de junio del 2009. Terminó el plazo contractual el 30 de junio del 2009. ¿Ellos debían haber entregado la obra el 30 de junio del 2009? Ya. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está la cosa? A esa fecha, Gonzalo, el avance de la obra fue del 6%, imagínese usted. ¿Y ahora mismo 6%. ¿Qué pasa? En este momento, claro, sigue con el 6% porque... Se quedó ahí. Se quedó ahí. No hubo... Pero ellos recibieron los 6 millones de dólares de anticipo. ¿Ha sido liquidado la diferencia? No, pero vea, Gonzalo, el tema es de que en esta cadena de irregularidades no ha habido al fiscalizador, a los directores provinciales de obras públicas, a los directores generales, a los subsecretarios, a los ministros, no ha habido ninguna sanción. Pero el fiscalizador sí, después de haberse atrasado en su nombramiento, sí empezó a hacer su trabajo. Claro, por supuesto. ¿Y ha emitido algún documento? Emitieron algunos documentos, pero es el ministro David Ortiz quien en esa época en la que se firmó el contrato, Gonzalo, porque se firmó en la época de Marún, cuando estuvo encargado Rubén Bustamante, actual prefecto de Loja, él fue quien firmó el contrato. El ministro actual, David Ortiz, era asesor del ministro Marún. Luego fue viceministro del ministro Casals. En consecuencia conocía los absolutamente todo el tema. ¿Qué responde oficialmente el ministerio? ¿Qué responden las autoridades a las que usted ha oficiado también y ha hecho partícipe de todo este... A ver, Gonzalo, primero que no ha habido sanción a nadie, increíblemente. O sea, en esta cadena de irregularidades no ha habido sanción a nadie. Luego de que yo empiezo a hacer las denuncias correspondientes, a presentar los documentos, a pedir información sobre este tema, algo se empieza a mover en el ministerio. Y para el 20 de diciembre del año pasado, Gonzalo, para el 20 de diciembre, el ministro empieza la terminación unilateral del contrato. Para esto, anteriormente, con fecha 20 y 15 de octubre, las garantías de buen uso del anticipo y de fiel cumplimiento del contrato se vencían. No se terminó unilateralmente el contrato en esa época en la que se debía hacerlo, y se permitió que la compañía Centros Seguros, porque aquí han resultado acciones inauditas, Gonzalo, la compañía Centros Seguros, que es la quien emitió la póliza, ¿no es cierto?, obtenga una acción de protección, imagínese usted, para no renovar las garantías. No las renuevan, tampoco las levantan. Pero si el Estado quisiese ejecutar esas garantías, no puede. Porque ya está... Pero Gonzalo, una acción de protección, que es el amparo constitucional, claro, que antes conocíamos, es para vigilar los derechos constitucionales de las personas. Y yo digo al país, ¿qué derecho constitucional se viola cuando el Estado, a través del Ministerio de Obras Públicas, pide la renovación de las garantías? Sin embargo, la compañía obtiene una acción de protección del juez primero de lo civil de Pichincha. Luce insólito, ¿no? Es insólito, porque en ese momento quedó indefensa toda la contratación pública nacional, Gonzalo. Bien. Pero luego de esto, elevan hay una segunda instancia, que es la Corte Provincial de Pichincha, que luego resuelve el 27 de enero de este año, resuelve que la acción de protección no tiene sentido y por lo tanto decide que eso queda sin efecto, ¿no es cierto? Pero ¿dónde está el problema gravísimo, Gonzalo? Que cuando inicia el ministro David Ortiz la terminación unilateral del contrato, ¿no es cierto?, no existían garantías porque éstas estaban bajo una acción de protección. Y luego declara la terminación unilateral del contrato, y en este momento la Corte Provincial de Pichincha dice no, esa acción de protección ya no vale y por lo tanto renueve las garantías. Entonces en este momento lo que la compañía dice es lo lógico. ¿Cómo va a renovar las garantías de un contrato que ya no existe, Gonzalo? Es terrible. Que ya no existe. Y se han perdido 6 millones de dólares, Gonzalo, pero de la manera más insólita. Ahora, concluyendo,